La mesa redonda va a tratar sobre las nuevas tecnologías y leyes modelo en la lucha contra el comercio ilícito y la delincuencia organizada transaccional. Es un sujeto muy serio, pues va a ser tratado de varios ángulos. Vamos a tratar el ángulo tecnológico, por supuesto, pero también vamos a tratar los otros ángulos más de cómo ponemos al ser humano, cómo lo protegemos dentro de este nuevo ámbito que es el crimen organizado y todos los temas relacionados con el comercio ilícito. Primeramente, quizás presentarme yo y luego presentar el panel. Mi nombre es Carlos Moreira, soy el fundador de WiseKey, que es una empresa de ciberseguridad suiza cotizada en el de las Naciones Unidas en ciberseguridad durante 18 años, y toda mi carrera ha sido el realmente proteger los usuarios en el Internet y las instituciones gubernamentales contra todo lo que hoy en día está pasando, los ciberataques y las manipulaciones digitales. El panel que tenemos es uno de los más prestigiosos que yo he tenido en este tema. Es un panel que está constituido por expertos en el tema de illicit trade, y vamos a presentarlos gradualmente. En primer lugar, me gustaría presentar a la señora Silvia Jacopo, de Argentina. Es senadora, secretaria alterna de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino. Al mismo tiempo tenemos el placer de tener Mauricio Vieira, de Brasil, jefe de comercio ilícito y prevención del crimen organizado transaccional de la Universidad de La Paz. También tenemos con nosotros Alejo Campos, de Argentina, director regional del Crime Stoppers Internacional para el Caribe, Bermuda y América Latina. Y finalmente tenemos el señor Juan Carlos Sainz Borgo, Venezuela, decano de la Universidad de La Paz, Naciones Unidas. Entonces, como podéis ver, en esa mesa redonda tenemos el aspecto tecnológico, tenemos el aspecto educacional, tenemos el aspecto de crime prevention en el terreno, y luego también tenemos la experiencia gubernamental, que con este conjunto de experiencias creo que vamos a poder tratar de muchos temas. Entonces, sin más, me gustaría primeramente pasar la palabra a cada uno de los intervenientes y entrar un poco quizás para definir el problema que queremos resolver. El comercio ilícito hoy en día es un problema de $2 trillion, 2 trillones de dólares, que está creciendo exponencialmente, puesto que la tecnología crece, y la tecnología puede ser utilizada tanto como un producto de defensa, pero también como un producto de ataque. Las tecnologías no son ni buenas ni malas, son las personas que lo utilizan los que son buenos y malos. Por lo tanto, el regular este proceso tecnológico para que estas tecnologías no caigan en las malas manos es esencial. Por eso, por ejemplo, señora Jacopo, de Argentina, mi primera pregunta sería más de su experiencia en el gobierno. ¿Cuál es la reacción gubernamental que el gobierno tiene para intentar de una forma práctica decelerar o parar incluso el comercio ilícito? Fundamentales en las instituciones del Estado, fundamentalmente los marcos jurídicos son los que nos dan el ámbito o el campo para tener las herramientas y combatir con esos marcos jurídicos, salvaguardando los derechos y las garantías individuales, para poder combatir el comercio ilícito, el delito transnacional. Y desde ese ámbito, nosotros, en mi calidad de miembro de Parlatino, hemos trabajado en una ley modelo, que es la ley que voy a presentar el día de hoy. Hemos trabajado con alianzas, con Crime Stoppers, con la Fundación OISTE y con la Universidad de La Paz, trabajando durante más de 2 años, desde el año 2019, para poder legislar y así aprobar
en este año se aprobó la Ley Marco del combate del comercio ilícito y la delincuencia transnacional. Y esta Ley Marco, si bien no es vinculante, sí es el insumo para todos los países de la región para poder combatir entre todos este flagelo que, como lo va a analizar el licenciado Alejo Campos, es un flagelo que muta permanentemente, y decir que los delincuentes, los que utilizan el comercio como herramienta para financiar los delitos, tanto la trata de personas y todos los delitos que surgen de estas acciones ilícitas, están muy bien organizados. Entonces, nosotros hicimos esta alianza para tener una mirada holística de este tema y poderlo abordar a través de una ley marco, y decirles, en este ámbito de un Congreso Mundial de Derecho, a los juristas, a los profesores, a todos los presentes estudiantes de leyes, que los instamos a que puedan internacionalizar, interiorizar estas normativas en sus derechos. Creo que allí respondí en la pregunta de cuál es la acción. La acción es la construcción de normas y de marcos jurídicos. Perfecto, exactamente. Durante esta mañana, en la presentación de Javier Cremades, se hizo ilícito, pero al mismo tiempo da una esperanza que los gobiernos puedan desarrollar los frameworks necesarios para poder proteger al consumidor, proteger al país, proteger a los ciudadanos. Quizás irnos un poco ahora al campo de acción del tema y hablar un poco con Juan Carlos de la parte educativa. Yo creo que la parte educativa es esencial, puesto que la educación permite aumentar la sensibilidad de los consumidores que participan en el comercio ilícito. El comercio ilícito no existiría si las personas no comprasen los productos. Entonces, Juan Carlos, el tema de la educación, ¿cómo tú ves los progresos que tú has conseguido con la Universidad de La Paz y cuál es tu visión para intensificar el proceso de educación en este campo? Poco lo que significa ese proceso educativo. Decía la senadora Giacopo en el tema de la aproximación regional desde la perspectiva del Parlamento latinoamericano, desde el Parlatino, de poner una ley marco que puedan seguir todos los países de una forma de regulación. Ahora, pensar que el crimen organizado o la lucha contra el crimen organizado puede enseñarse en una escuela de derecho desde una perspectiva simplemente legal es no mirar el problema completo. Ya decías tú, Carlos, al principio que hay que educar al consumidor, pero ¿cómo una escuela de posgrado, como es el caso de la Universidad para la Paz, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para formar profesionales en paz, trabaja con el tema de la lucha contra el crimen organizado? Sin duda, el crimen organizado es un flagelo que, como hemos dicho todos los que estamos acá, que nos hemos reunido en otros foros, es algo bastante organizado. Y esa visión de organización quiere decir que es multisectorial y multinivel. Y la respuesta desde el punto de vista educativo tiene que ser igualmente multisectorial y multinivel. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, en primer lugar, hay que analizar el crimen organizado desde la perspectiva de un elemento que atenta contra la construcción de la paz sustentable y sostenible. No es simplemente como un hecho criminal, no es simplemente la idea de que eso es un robo o de que eso efectivamente perjudica a un productor. No, es algo mucho más complejo. Las redes de crimen organizado forman parte de una estructura donde lo que se comercia de manera ilegal es simplemente un producto, un commodity que va pasando. Puede ser
una mercancía falsificada, pero puede ser droga, pero también son personas. También es el tráfico de personas con propósito de explotación sexual, pero incluso llegamos al tráfico de personas para extraer órganos. Y eso son actividades criminales que uno puede ver a una persona vendiendo unos cigarrillos ilegales en una esquina y no entiende la trama que hay detrás de eso, y que en muchas ocasiones eso atenta contra la propia seguridad del Estado en el país donde se están vendiendo esos cigarrillos, pero también en países mucho más lejanos, creando de esa manera un círculo de conflicto, un círculo de terror alrededor de ellos. Entonces en la universidad lo que hacemos es, cuando trabajamos los aspectos legales, especialmente con los abogados, los circunscribimos dentro de una perspectiva mayor, de un análisis de conflicto. Mire, entienda que este crimen ilegal forma parte del conflicto y enseñamos a trabajar los conflictos, a analizar los conflictos, a elaborarlos y entender cuáles deben ser las dimensiones en las cuales se debe atacar esos temas para propiciar una solución de paz sostenible. Una vez que analizamos los conflictos, trabajamos en lo que decía la senadora Jacopo desde la perspectiva del organismo internacional. Comenzamos con el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que es nuestro principal, nuestro promotor, pero bajamos hacia los organismos regionales porque es muy difícil construir un consenso global. Y la experiencia en organismos como la Organización Mundial de Comercio nos ha demostrado que se va construyendo consenso a través de las regiones. Entonces, si logramos a nivel del Parlatino tener un consenso sobre cómo se debe regular un tema y vamos poco a poco construyendo esa suma de consensos regionales, podemos tener en un relativamente breve tiempo un consenso global o al menos un mínimo marco regulatorio global sobre un tema como eso. Eso es lo que tratamos, Carlos, de hacer en la Universidad para la Paz en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que es una... Van a hacer un máster en la paz. Es decir, en vez de hacerlo en economía o medicina o en cualquiera de esos estudios tradicionales, la motivación de un joven para hacer un estudio en la paz, solamente eso ya merece todo el apoyo, porque yo estoy seguro que ese tipo de educación en el futuro va a ser esencial, y más eduquemos personas en cosas tan fundamentales como son la paz, más luego esas personas van a poder influenciar procesos. Vamos ahora un poco al campo de acción, ¿no? Porque una de las cosas que yo trabajo mucho en el World Economic Forum en Davos, el Foro Económico Mundial, que es una referencia mundial todos los años, y una cosa que siempre hablamos es cómo pasar del what to how, cómo pasar del qué al cómo pasar de la teoría a la acción. Y aquí tenemos el ejemplo muy práctico de Crime Stopper y Alejo, y lo que me habló ayer de cómo trabaja en el tema de Uber. Alejo, te dejo la palabra para que puedas explicar todo eso y cómo tú ves la acción concreta en el terreno para disminuir este problema que hay. Gracias, Carlos. Hablando de este fenómeno, hablando de este problema, y sobre todo en el marco de un Congreso Mundial de Derecho, en donde me atrevería a decir que el 90% tal vez de los participantes o la gente que está mirando desde otros países están directamente relacionados con la aplicación de la ley, con los códigos, con las leyes, con la elaboración. O sea que el mundo jurídico es su mundo de trabajo. Creo que entender el fenómeno tiene que ver con este call to action que venimos a pedirles a ustedes de qué pueden hacer ustedes para frenar el tema del comercio ilícito a nivel global. Pero acá viene la segunda pregunta: ¿por qué nos interesa frenar el comercio ilícito? Porque si esta agua que está acá arriba, esperemos que no, digamos que no, si llega a ser un agua de contrabando o un agua falsificada, ustedes dirán, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Bueno, quien está atrás de esta agua falsificada son grupos terroristas, son grupos de crimen organizado transnacional y estructuras globales de la delincuencia organizada que están comercializando, recién lo decía el decano de la Universidad de La Paz, están comercializando con muchos commodities que nosotros llamamos commodities criminales que generan altas cantidades de dinero. Estamos hablando
de un delito que en el mundo lo que está generando es el 2.5% del comercio internacional hoy en día es falsificado o es contrabando o es piratería, o sea, que es comercio ilícito. Y ese 2.5% equivale, y tengo aquí el número porque no soy economista, equivale a 500.000 millones de dólares al año. Creo que podemos juntar el Producto Bruto Interno de muchos países de Latinoamérica y todavía no llegamos a esta cantidad. De eso estamos hablando. Estamos hablando que el Producto Bruto Interno de muchos países de Latinoamérica está en manos del crimen organizado. Otra pregunta, a veces la gente dice, bueno, pero, y eso nosotros lo vemos mucho trabajando con la gente en municipios, sobre todo en el entorno de municipios. ¿Yo qué tengo que ver con ese crimen transnacional organizado que usted me está diciendo que tiene más del Producto Bruto Interno de casi toda Latinoamérica? Fácil. Estas estructuras del crimen transnacional organizado, que ya les hemos perdido el rastro y la forma de traquearlas porque hoy en día están en todos los países diseminadas, utilizando tecnologías, utilizando profesionales de punta como para poder operar. Para operar en los países y poder vender esta agua o cualquier otro producto, utilizan a las estructuras locales del crimen. ¿Y de dónde vienen esas estructuras locales? Nuestra gente. La gente que vive en nuestros barrios, la gente que vive en nuestras comunidades, que además, con una alta tasa de vulnerabilidad, son los principales, soldados de batalla para estas estructuras del crimen transnacional. Pongamos un ejemplo como si quisiéramos, o sea, somos una corporación legal y queremos abrir oficinas en otro país. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a buscar el recurso local que exista de oficinas, quien controla el territorio, quien conoce el territorio, quien conoce la ley del territorio, quien tiene contactos en ese territorio o país nuevo para poder operar. No voy a ir a aterrizar con todo esto de nuevo cuando ya existe. Lo mismo hacen las estructuras del crimen organizado. Hacen exactamente igual. Van a las bandas locales, a las pandillas locales, a las maras locales, a todos estos nombres que adoptan diferentes nombres pero son en realidad lo mismo. Y estas estructuras locales operan con las estructuras transnacionales. ¿Qué hacen? Ustedes saben, los delitos del crimen transnacional organizado, ¿cuáles son? Narcotráfico, trata de personas, recién lo comentaban, los temas de tráfico ilegal de armas o municiones, los temas vinculados a la trata de personas, y que dentro de la trata de personas se abre un universo, depende del país y la legislación, de entre 15, 14 y 20 modalidades diferentes o tipologías diferentes de trata de personas, no solo es la explotación sexual. Otras cosas que hacen, todo el tema del financiamiento del terrorismo, y así puedo decir varios delitos. Ahora, estos delitos necesitan un cash flow rápido, necesitan dinero rápido para poder operar. ¿Por qué? Porque en transacciones como ventas ilegales de armas o ventas ilegales de personas o de narcóticos, el dinero para que regrese a mí, para yo poder utilizarlo, si yo soy el líder de la estructura criminal, demora. Hay un plazo, más hoy en día que hay que ir a una estructura de blanqueo de capitales, usar cantidad de metodologías de blanqueo para que yo pueda utilizar ese dinero. Pero mientras tanto yo tengo que alimentar económicamente y financieramente a mi estructura criminal. Necesito dinero constante en la mano. Ese dinero sale del comercio ilícito, sale del contrabando, sale de la piratería, sale de la falsificación, de cientos de miles de productos que vemos todos los días en los mercados, que además como tienen una baja persecución criminal por parte de las autoridades, llámese fiscalía, llámese policías, llámese aduanas, como tiene un bajo riesgo, la utilidad es mucho más grande. Yo siempre digo, no es lo mismo ir acá ahora, hagamos la prueba si quieren. Podemos salir acá al lobby, podemos poner 2 mesas. En una mesa vamos a vender 1 kilo de cocaína. Y en otra mesa vamos a poner cigarrillos, medicinas, bebidas alcohólicas. Vamos a ver a quién detienen antes. Sí, obviamente van a ir a la mesa de cocaína porque la percepción, porque todo está ahí y no nos estamos dando cuenta que la otra mesa lo que está permitiendo es financiar estos delitos mucho más graves a nivel transnacional. Entonces de eso estamos hablando. Y lo que más nos preocupa es que esto está financiando otras actividades, como los temas de corrupción,
Es muchísimo dinero el que se mueve a partir de este negocio ilícito, y sobre todo lo más preocupante es que esto va en contra del Estado de Derecho. Esto es un arma letal para el Estado de Derecho, para la gobernabilidad democrática de nuestros países, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, porque esto está globalizado también. Esto atenta contra las economías de nuestros países. El lavado de dinero vinculado a estos dineros ilegales genera burbujas económicas que las hemos visto en toda Latinoamérica y en el mundo, y cuando esa burbuja explota, al final en todo esto, ¿quién pierde? La población, la gente, nuestra gente en cada uno de los países. Por eso es que creo que también, más allá del llamado a la acción por parte de ustedes desde el mundo jurídico, es también el llamado a la acción a poner a la persona, a poner al individuo, al ciudadano, en el centro de la discusión, porque todo esto lo que está haciendo es afectando la calidad de vida de la gente que vive en nuestros países y en todo el mundo. Y que además, como cada vez baja más la recaudación de impuestos en los gobiernos a causa del comercio ilícito, obviamente los gobiernos tienen menos dinero para poder invertir en proyectos sociales, en proyectos de educación, en proyectos de salud, y una vez le exige a los gobiernos determinadas inversiones cuando las arcas no tienen de dónde ingresar, porque son temas impositivos. A mayor comercio ilícito, menor recaudación impositiva y por lo tanto menor inversión social. Esto que parece muy lógico en el día a día es bastante complicado trabajarlo. Y para terminar, Carlos, nada más, todo esto se complica mucho más ahora. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha obligado a movernos, a vivir, a trabajar, relacionarnos con nuestros amigos, a conocer nuevos amigos. Nos ha obligado a movernos a un mundo nuevo, que es el ciberespacio. En poco tiempo estamos ahí. ¿Y saben qué? El crimen organizado también se mudó ahí rápidamente. Y es una de las características del crimen organizado. Muta, se transforma, se reinventa rápidamente, sin necesidad de tener que esperar que se tome una decisión, que se firme un convenio, que el convenio suba, que baje, que entre por otra puerta. En cuestión de horas se reúnen en un lugar y deciden cómo van a operar. Y ahora el crimen organizado está trabajando en este ciberespacio. Y tengamos cuidado, no solo por un tema de comercio ilícito, sino por nuestra información que estamos poniendo en nuestro ciberespacio, porque puede ser, digamos, la materia prima para el crimen organizado que pueda cometer extorsiones, amenazas, fraudes, suplantación de su propia identidad. Tengamos cuidado, aprendamos a manejarnos en este nuevo espacio que es el ciberespacio. Gracias, Alejo. Yo creo que la palabra crimen organizado lo dice todo. El crimen organizado deberíamos hacer, poner la paz organizada como la vacuna contra el crimen organizado, porque estamos en una batalla, como acaban de Alejo de decir, y las nuevas tecnologías está acelerando esa batalla, pero yo vengo de ese sector de las nuevas tecnologías. Os digo un caso concreto: en Suiza producimos 25 millones de relojes de lujo, Omega, Rolex, todos los relojes de gran categoría. Tenemos 250 millones de copias. Y esas copias se hacen cada vez más buenas, y esas copias, por supuesto, financian altamente el crimen organizado internacional. Entonces, la única forma de combatir eso es organizarse del otro lado, organizar el grupo de personas que van a poner tecnologías, que van a dificultar ese proceso, que si no se dificulta se vuelve extremadamente viral y disruptivo y peligroso. Entonces, volviendo al tema de la paz, yo creo que la paz es un poco la conclusión que yo podría dar de cómo atacar este fenómeno, ¿no? El crimen es un debilitador de la paz. Si una sociedad está infectada por el crimen organizado, no hay paz en esa sociedad. Hay muertes, hay asesinatos, hay problemas, la gente tiene miedo, y todo el mundo no funciona debido a que realmente el país no le da las condiciones necesarias para poder vivir. Entonces, volviendo al tema de la paz, con Mauricio, un país como Brasil, un país enorme, un país continente casi, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo lo ves? ¿Y cuáles son las realidades en el terreno? Buenos días. Creó la cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional en enero de este año, y tiene una misión que es muy importante:
y al mismo tiempo que representa un desafío que es exactamente combinar dos áreas de investigaciones distintas, pero que tienen un impacto en cada una, que es exactamente el crimen organizado y comercio ilícito, por un lado, y los estudios para la paz y el conflicto del otro. Entonces, comprender exactamente esta dinámica es hacer exactamente muchas preguntas sobre cuál es el puente entre estas dos áreas de investigaciones distintas, y es exactamente una comprensión sobre la fragilidad del Estado. Exactamente cuál es el impacto del crimen organizado en las dinámicas de la violencia, en las dinámicas de la paz, y principalmente cuáles son los espacios vacíos que el Estado genera y que es exactamente un espacio lleno por el crimen organizado y por las bandas. Y cuando pensamos en este concepto de paz, cuando podemos hacer preguntas, ¿qué es la paz? La paz en realidad, y todo su análisis histórico del concepto, es exactamente un análisis sobre la violencia. Entonces, si vamos a hablar de paz, tenemos que hacer como un recuo, hacia un paso atrás, para comprender cuál es el impacto de la violencia en diferentes niveles sociales, sea niveles sociales hasta de las zonas más pobres o incluso de las zonas más ricas también, porque eso es un impacto de extremos. Y cuando pensamos en una dinámica de la criminalidad organizada en La Paz, me gustaría aquí traer el dato que publicó este año, el índice de crimen organizado transnacional, que fue publicado por Global Initiative, que es exactamente 80% de la población mundial que vive exactamente en países con altos niveles de criminalidad. Y es decir, que son exactamente 66 países en el mundo. Y este índice evaluó exactamente 193 países, los mismos países que son miembros de Naciones Unidas. Y cuando vamos, Carlos, a esta dimensión del crimen organizado y la violencia, es comprender exactamente cuáles son los microespacios que esta criminalidad está presente y al mismo tiempo presente de diferentes formas. No es solamente el contrabando que podemos hablar aquí, sino también el impacto para el reclutamiento de los jóvenes, sean niños o niñas que están participando de estas bandas. Y cuando pensamos en un contexto de Brasil, es exactamente traer aquí el ejemplo del primer comando de la capital, PCC, o Comando Rojo, CV, que surgen exactamente en las prisiones, y como que al mismo tiempo todo este surgimiento ganó un impacto transnacional, porque el PCC no está solo presente en Brasil, el PCC El PCC no está solamente presente en Brasil, sino también como en otros países, como sus ramificaciones en Argentina y Uruguay. Entonces, es comprender esta dimensionalidad al mismo tiempo económica, porque no estamos aquí hablando de crimen organizado, que es un impacto para la economía una cifra pequeña, sino tiene tanto el poder económico, sino también como un aparato bélico que es exactamente, que viene parte de sus recursos. Entonces, cuando pensamos en esta conceptualización de la paz, el primer punto es: nadie es detenedor del concepto de la paz. Entonces, cada uno de ustedes puede hacer esta contribución académica o social, lo que sea, para comprender exactamente el impacto de la violencia y de la criminalidad en cualquier dinámica social. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría volver un poco al tema del gobierno. Ha cambiado mucho la forma como los ciudadanos y los gobiernos están expuestos a lo que podría ser, y quizás ya es en algunos países, una violación total de los derechos humanos, por ejemplo, en la información que estamos dando, en la cantidad de identidades que son utilizadas contra nosotros. Todo el tema, tenéis que ver que en el cyberspace existe una cosa que se llama el dark web, donde el comercio ilícito hoy en día ha tomado una importancia extraordinaria, pues la trazabilidad es ínfima, están anónimos, utilizan criptomonedas, esas criptomonedas son luego
intercambiadas sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de posibilidad de trazar, de ver quién ha utilizado qué. Y hoy en día las criptomonedas no es como hace un año. Hoy en día el valor de las criptomonedas ya es superior a la valorización de Apple, para daros una idea. Por lo tanto, si mezcláis las criptomonedas con el anonimato y el comercio ilícito, vemos que el dark web es un sitio donde está no solamente organizado, pero ya hay un modelo de negocios detrás de todo esto. Y la problemática del COVID y la situación hoy en día donde estamos todos en una situación de constantemente dando datos acelera ese proceso. ¿Cómo lo vemos a nivel gubernamental? Yo sé que quieres decir otra cosa, puedes añadirle al tema, pero yo creo que la experiencia de un gobierno de tratar esta cuarta revolución industrial bajo el punto de vista de proteger al ciudadano es muy importante. Bueno, en el ámbito legislativo, la ley de combate del comercio ilícito fue complementada por una ley de ciberdelito, casualmente por lo que explicaban, del avance de la tecnología y la mutación constante de la forma de delinquir. Y además de esa ley, una de las leyes clave, marco, que hemos dictado, sancionado en el Parlamento latinoamericano, que por hecho está compuesto por 23 países de la región, es la extinción de dominio. Porque, como lo decía el licenciado Campos, ¿quién financia estas asociaciones delictivas? ¿Con qué dinero? Y una de las acciones concretas para poder combatir el crimen organizado es de financiar estas organizaciones. Y una de las leyes como herramienta eficaz para todos los estados es la extinción de dominio, que es un proceso judicial, ¿sí?, que va en forma paralela con la acción civil y la acción penal, no esperando o teniendo que esperar la resolución de una vía para ir a la otra vía. Esa acción rápida, inmediata, toma el dinero que es utilizado para cometer estos delitos. Entonces, por eso cuando inicié la locución, hablaba de una mirada eólica, porque no solo el análisis de la investigación, la sanción y todo el proceso como herramienta de la ley marco del combate ilícito, sino que también fue abordada con la ley de ciberdelito, que se actualiza porque era una ley del año 2013, y la última, que es la extinción de dominio, que muchos países de la región aún no la tienen en sus legislaciones internas. Y esa es la herramienta más importante de la cual nosotros, y yo los interpelo a que lleven esta inquietud a sus países y la internalicen, porque realmente la ley de extinción de dominio es una necesidad. Hoy, como bien lo decían en el panel, el delito muta constantemente y el derecho tiene como fuente, ¿sí?, una de las leyes, una de las fuentes de las leyes es la experiencia misma, pero no vamos al ritmo que va la evolución de la tecnología. Por ello, acompañar y trabajar en forma asociativa, trabajar de esta forma para que exista realmente un abordaje transversal del problema, es la forma que vamos a fortalecer al Estado, y fortaleciendo al Estado vamos a tener un Estado más justo. Y otro de los temas que tenemos que mirar es el hambre y la pobreza, porque tal como lo decíamos, realmente la vulnerabilidad de sociedades cada vez más asimétricas, donde
la desigualdad es algo que mueve y que hoy con la pandemia se vio mucho más ahondada esa diferencia, son el caldo de cultivo y el ámbito propicio para que estas organizaciones criminales tengan los actores locales para poder llevar a cabo su objetivo. Entonces, no debo dejar de dar una mala noticia. En Latinoamérica, Centroamérica, es donde más creció la pobreza y el hambre como consecuencia de esta pandemia. En las últimas 2 décadas hemos tenido un avance de todos los países que estábamos con el objetivo de cumplir los ODS, hambre cero. Esta pandemia volvimos para atrás, pero volvimos mucho más atrás de donde estábamos como punto de partida, de haber logrado reducir en muchas regiones de nuestra América. Lamentablemente hoy tenemos 60 millones de personas, tenemos el 10% de la población en una situación de vulnerabilidad y de indigencia, con hambre. Entonces, podemos pensar que vamos a resolver muchos de los grandes temas que nos ponen en una situación de alerta, como el crimen organizado y todas las formas de delinquir que tiene como herramienta, si no combatimos el hambre, la desigualdad, la pobreza, que es un derecho humano. Todos los países tienen que tener esta mirada para que podamos realmente, entre todos los países de la región, sostener a nuestra población, y es una más de las formas de combatir el crimen. Totalmente de acuerdo, gracias, senadora. Yo creo que es un punto esencial el que se ha tocado ahora. Europa, donde vemos la pobreza instalándose en sitios donde no había pobreza. Yo vengo de Suiza, que es un país súper rico, y la empezamos a ver. Por lo tanto, si la ves en Suiza, imagínate en el resto del mundo. Y yo creo que ese factor de pobreza se acelera, la pandemia todavía no ha acabado, hay muchas dudas de lo que va a pasar aquí. Eso acelera, eso es un campo, es un caldo de cultura, como la senadora ha dicho, del crimen organizado, pero también de la destrucción de la paz, ¿no? Esto es un proceso que ataca directamente a la paz. Pero y hablamos eso ayer, el factor decía, ¿cómo puedes convencer a una persona de no entrar en el crimen organizado o en el comercio ilícito si esa persona es pobre, si esa persona no se puede comprar el producto original? Quizás estos temas sería importante de aclarecerlos. Sí, sobre todo en poblaciones de fronteras. Política de relacionamiento con el espacio fronterizo mucho más complejo, y es justamente las fronteras y los puntos ciegos de las fronteras que son usados para pasar de un lado hacia otro los productos de contrabando, las personas, el dinero, etcétera. Y es muy difícil porque en algunas evaluaciones que hemos hecho en países limítrofes entre, por ejemplo, México y Guatemala, nos encontramos que en Guatemala la canasta básica familiar, formada por productos de contrabando o falsificados, cuesta hasta un 60% menos que la canasta básica legal, por decirlo así. Entonces, frente a esto que mencionaba la senadora Jacopo de las profundas vulnerabilidades y profundas diferencias y pobreza que existe en la población, que repito, en las fronteras se agudiza más, familias que tienen 6, 7 hijos y que no tienen ya, antes por lo menos tenían algún ingreso informal o de algún trabajo informal, no estamos hablando ni siquiera pensar en la formalidad del trabajo, ahora ni siquiera tienen eso, y se ven enfrentados a una realidad que es: o compro el producto de contrabando para alimentar a mi familia, o se mueren de hambre. Y lo mismo sucede con otros productos. Entonces, es muy difícil realmente. O sea, los gobiernos tienen que empezar a generar programas que
que vean el tema de las oportunidades, o sea, políticas públicas con oportunidades de crecimiento y de desarrollo que logren ofrecerles a las poblaciones las condiciones de mínimas suficientes, pero no en un mínimo en el que creo que nos hemos venido acostumbrando, donde es un mínimo, no. Un mínimo que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con alimentación de calidad, que tiene que ver con ciudades y con entornos amigables, sostenibles para poder vivir. Esas son condiciones mínimas. Y mientras los gobiernos no puedan dar y los estados no puedan dar respuesta a eso, vamos a seguir generando cada vez poblaciones más vulnerables que no van a tener otra opción, en algunos casos, que pasar a las filas del crimen organizado. Muchas personas dicen, bueno, lo voy a hacer una vez porque necesito dinero rápido, necesito comprar medicamentos, necesito comprar alimentos, lo voy a hacer una vez. Lo hacen una vez se transforma en 2, y a la tercera generalmente ya tienen algún récord criminal, ya alguna unidad de investigaciones o de inteligencia ya puso su nombre en una investigación, ya empiezan a tener antecedentes, eso empieza a aumentar y llega un momento que la persona ya no se puede retirar porque ya tiene antecedentes. Y lo mismo pasa con, lo mencionaba Mauricio, el reclutamiento de los jóvenes por parte de las bandas criminales cada vez es mayor y además se está haciendo cada vez más en redes sociales o a través de plataformas virtuales. Y estos jóvenes que empiezan en edades muy tempranas a delinquir, ya después cuando se dan cuenta que aquella vida que la estructura criminal les vendió, y que, ojo, muchas veces esta vida de narcotraficante rico y exitoso y con casas, eso es mentira. O sea, eso es para el 0.1% de la estructura, pero eso no todo el que ingresa a una estructura de este tipo termina así. Eso es mentira, y además lo que está pasando ahora es que producciones audiovisuales, para no decir marcas, que ustedes conocen muy bien, venden un estilo de vida a través de series y de películas, de que miren cómo se vive. Pero el joven, cuando entra en eso, tal vez con esa ilusión, y le empiezan a obligar a vender contrabando, le empiezan a aportar armas de fuego, empiezan a hacer cantidad de pequeñas actividades de la estructura, llega un momento que se da cuenta que eso no era lo que quería. Pero ¿qué pasa? Esa persona ya con 16, 17 años dejó el colegio, es muy difícil que ingrese otra vez, tiene antecedentes criminales o tiene algún récord criminal, etcétera. Ya es muy difícil que vuelva otra vez a tomar otra opción de vida y no queda otra que seguir para adelante en la estructura criminal. Entonces, todo esto, lamentablemente, es lo que está pasando en el mundo entero, en algunos continentes más que en otros. Pero lo que tenemos que entender acá, creo, Carlos y todos, hay dos conceptos que nos gustaría como poner sobre la mesa. Uno es entender que hoy no estamos enfrente del contrabando solo, ¿sí? Como 30 o 40 años atrás, que habían pequeñas estructuras de contrabando en los países y que todo el mundo conocía al contrabandista del pueblo, y el contrabandista del pueblo se ganaba la vida cruzando algunos productos de la frontera. No, hoy no estamos frente a eso, estamos frente a estructuras criminales que han desarrollado algo mucho más grande, que es lo que denominamos los sistemas nacionales o regionales de economías ilícitas. Economías ilícitas. Hacia ahí hoy en día tiene que ir las capacidades nuestras de entender el fenómeno criminal. Economías ilícitas, sistemas de economías ilícitas. Cuando logremos entender esto, vamos a lograr exactamente entender lo que está sucediendo en el mundo y en nuestros países y en nuestras comunidades más municipales, por decirlo así, en relación al crimen organizado. Economías ilícitas. Y esto nos abre el abanico a otro tema, que es la multidimensionalidad hoy en día del crimen. ¿Por qué? Esta multidimensionalidad nos dice que tenemos que abordar el problema desde muchos sectores al mismo tiempo. Décadas atrás, cuando se hablaba de seguridad, ¿a quién se invitaba? Al jefe de la policía y al ministro de Seguridad. Suficiente. Porque todos decían seguridad y los ojos iban a la autoridad. Hoy la autoridad es una de las mínimas herramientas que tenemos para controlar este crimen organizado. ¿Por qué?
porque ahora el fenómeno de la seguridad o de la inseguridad es multidimensional. Y si queremos realmente generar política pública para resolverlo y que eso además se vea reflejado en la legislación, debemos sentar a todos, a salud pública, a economía, obviamente a la parte de seguridad, desarrollo social, medio ambiente, finanzas. Debemos sentar a todos, porque además el crimen organizado ha permeado en todo nuestro sistema. Entonces, lamento ser un poco drástico, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo. Y una de las primeras acciones ciudadanas, todos los que estamos acá somos ciudadanos de un país, de una región y del mundo, es entender bien el fenómeno para saber cómo protegernos y cómo desde nuestros espacios de trabajo o de incidencia que tenemos podemos hacer pequeñas acciones para ir cambiando esto. Las pequeñas acciones en conjunto y en red hacen grandes cambios, y ese es un poco el mensaje que creo que nos tendría que quedar de esto. ¿Qué vamos a hacer con esto una vez que termine el Congreso y cada uno vuelva a su casa y cada uno vuelva a su oficina de trabajo? Muchas gracias. Yo creo que define el problema. El problema, como la senadora ha dicho, es la aumentación de la pobreza. Los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas eran optimistas antes de la epidemia, pues veían la pobreza como una erradicación de la pobreza, que podíamos llegar, la civilización humana podría llegar a un punto en el cual podríamos mostrar que somos humanos y desarrollar modelos para eliminar la pobreza. Existen. La inequalidad hoy en día es fenomenal y el COVID lo ha acelerado entre el rico y el extremo pobre. Hoy en día no hay razón para ser extremadamente pobre. Yo he trabajado en las Naciones Unidas toda nuestra vida, hemos visitado centenas de países y siempre veíamos que el factor era el mismo: la concentración de poder en un lado, la disminución de la vida en otro lado y la radicalización. Los problemas de Europa se dio cuenta cuando tuvimos las crisis terroristas de que los terroristas venían a reclutar a las personas desesperadas. Eran ellas las que entraban en estas redes terroristas. Entonces, tenemos que ser pragmáticos en no dejar que eso pase, porque si eso pasa, se gangrena la sociedad, se crea un cáncer que luego se extiende y rompe completamente el concepto de democracia. El factor de la ley es esencial. Yo creo que el rule of law, y de hecho aquí tenemos una paloma, creo que es el símbolo que es el símbolo de la paz. La ley es muy importante, pero no es suficiente. La economía es importante también, porque la riqueza tiene que ser mejor distribuida. Hoy en día hay factores, por ejemplo, que se piensa en Suiza, es un país muy rico, pero también hay un sueldo mínimo y ese sueldo tiene que ser asegurado para evitar la pobreza extrema. Y esos son mecanismos que existen y que deberían ser avanzados, sobre todo en sociedades como pasa aquí en Latinoamérica, que por el momento todavía existe mucha pobreza. Yo creo que ese tema es importante en el tema de Brasil, una población tan grande con casi la población hoy en día de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la cosa tú y cómo tú ves que ese factor de pobreza podría ser neutralizado o aliviado al mismo para evitar una radicalización? Alejo mencionó sobre su pregunta anterior, que es exactamente cómo convencer. Y creo que va a la mano de esta realidad que presenta Brasil, pero no solo Brasil, sino también muchos países de América Latina, como también África y Asia. Y creo que vamos a problematizar un poco esto, que es exactamente tener dos perspectivas. Una, que es la propia necesidad de la población carente, que vive en condiciones de vulnerabilidad, y al mismo tiempo que está en el otro extremo, que es también la visión que los jóvenes o cualquier población tiene de esta imagen de poder que está relacionada con el reclutamiento para participar, ingresar en las bandas criminales. Creo que tanto la necesidad de tener un poder adquisitivo como también la imagen de poder que se pasa a estas bandas criminales puede ser una justificativa para su reclutamiento, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta toda la perspectiva de Brasil, es considerar que estos espacios vulnerables
también son no solo reflejo de amenaza, y aquí estamos en un discurso sobre el crimen organizado, comercio ilícito, amenaza para nosotros, pero al mismo tiempo para la población que vive en zonas vulnerables, estas bandas criminales son también un sistema de protección. Y de protección principalmente porque el Estado no está presente. El Estado no tiene la capacidad de manejar sus políticas públicas que son exactamente capaces de disminuir cualquier distancia y nivel de pobreza en estas poblaciones. Y cuando pensamos en esta perspectiva brasileña, y aquí claro, es decir, que algunas bandas criminales, a depender del espacio que tiene su control, ejercen un tipo de control de cuasi Estado, que es exactamente de garantizar servicios básicos a las poblaciones vulnerables, y es exactamente un intercambio no solo de información como también de protección. Y creo que la dificultad es exactamente cómo que el Estado se hace presente en un espacio que no tiene más control, en un espacio que perdió su legitimidad, en un espacio donde las personas no tienen más creencia en las instituciones. Y creo que esta perspectiva va de la mano exactamente de cuál es el impacto de una corrupción política que también es clasificada como crimen organizado, que genera aún más una fragilidad estatal y una vulnerabilidad de estas sociedades. Entonces, y aquí, solo para problematizar más, no es así, es un concepto que nosotros abordamos en la Universidad para la Paz, que es esta perspectiva de corrupción como crimen organizado, no solo contra el Estado, pero también para beneficiarse del Estado. Y en este punto es importante incluir la existencia de los actores híbridos, que son actores que tanto pertenecen a las organizaciones criminales como también pertenecen a la estructura de los estados y los gobiernos, que facilitan protecciones para la manutención y permanencia del crimen organizado en diferentes niveles. Entonces, el problema, Carlos, senadora Silvia, Alejo y Juan Carlos, es más complejo porque exactamente no es solamente lo que depende de los políticos, sino también el impacto que el crimen organizado tiene en las comunidades a partir del momento que dichan, como que definen y tienen el control a quién los ciudadanos comunes tienen que elegir. Y creo que esto es el problema que nosotros tenemos en Brasil. Muchas gracias. Por el ser un organismo reconocido por las Naciones Unidas, por realmente cristalizar lo que yo creo que es un enorme problema, que es la paz. La paz es como el amor, se pierde o se gana, estás o no estás. La paz no puede haber un intermedio, o la tienes o no la tienes. Entonces, la educación de la paz es un fenómeno nuevo, yo diría. Tenemos el Premio Nobel de la Paz porque es una persona que ha conseguido la paz, pero una institución que hace la promoción de la paz no existía. Y yo creo que eso también tiene un aspecto no solamente para estudiantes, pero para gobiernos, educar a gobiernos a crear paz. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es que lo has pensado? ¿Es que lo hacéis? De hecho, inicialmente se empezaban con los estudios de lo que se llamaba la polemología, el estudio del conflicto para llegar a la paz, y luego se empezó a desarrollar hace unos 40 años la idea de la irinología, la idea del estudio de paz en sí mismo, pero incluso el concepto de paz está lleno de conflicto, porque no nos ponemos de acuerdo en una definición de paz. Y quizás la más aceptada es que por mucha gente es que la paz es simplemente la ausencia de conflicto, y que no podemos aceptar eso como una definición. Es decir, pensar que la ausencia de conflicto es la paz no tiene sentido. Por eso, dentro del sistema de Naciones Unidas y como un gran consenso, la idea de la paz era llevar adelante la Agenda 2030, era poder llevar estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles e irlos llevando como colectivo global. Sin embargo, como tú señalabas, Carlos, como señalaba la senadora Jacopo, como tanto Mauricio como Alejo mencionaron, hay señales preocupantes de que no estamos
alineados en la búsqueda de la paz y no estamos alineados en cada uno de estos objetivos. Fíjate que por pensar un tema, la grave crisis que hubo la semana pasada en el Canal de la Mancha o en el English Channel entre Inglaterra y Francia, con un número importante de muertos, de personas que eran víctimas del tráfico de seres humanos, y que las malas relaciones entre el gobierno inglés y el gobierno francés no permitieron que se reunieran. Es decir, que eso nos está dando grandes señales de que, como bien dices, Carlos, hay que educar a los gobiernos, y tiene mucho que ver que hemos perdido ese consenso sobre hacia dónde debemos llevar la sociedad en lo global. Todos estábamos muy de acuerdo en el tema de la agenda de la Agenda 2030, cómo llevarla adelante, pero la pandemia nos tomó por sorpresa, y las agendas locales, nacionales, las vacunas tienen que ser todas para mí. A mí no me interesa qué pasa con el otro, las vacunas las necesito yo. Y claro, y todo el mundo trata de explicarles que si todo su país queda vacunado, en algún lugar del mundo va a haber gente que no está vacunada y eventualmente va a llegar a su país. De hecho, esa es la película de la última variante, la variante Omicron. En algún país en África alguien desarrolló una variante y el mundo entero se asustó y dice, bueno, y es lo que la Organización Mundial de la Salud le ha dicho: no se pongan una tercera vacuna, no se pongan una cuarta vacuna, porque es que no hace falta una tercera vacuna, lo que hace falta es que todo el mundo tenga al menos una vacuna. Entonces eso es lo que nos está dando, es esas señas de que se necesita esa pedagogía de la construcción de la paz, esa idea de trabajar juntos en ese sentido. Y yo creo que quienes integramos este panel hoy desde las diferentes perspectivas, tú, Carlos, desde ese metauniverso, desde esa idea de la construcción de esa realidad virtual que es tan importante, que ayer hablábamos en la presentación de tu libro de que hay que construir la paz desde el mundo virtual, cosa que nosotros en esta urgencia que tenemos no estamos pensando cómo se construye la paz en el mundo virtual, pero que cómo se construye desde los gobiernos es muy difícil. Y por eso el Parlatino es ese punto medio en donde podemos conseguir no la solución perfecta, porque la solución perfecta sería un sistema donde se aprueba la ley y todo el mundo la tiene que cumplir, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces, poder tener al menos un marco regulatorio global que sea una fórmula. Mire, ya tenemos una primera norma que está aceptado por todos los países. Construyamos este marco regulatorio, asumamos, incorporemos esta norma que ya la aprobamos a este nivel y tratemos de ir construyendo este consenso país por país, donde estamos claros que la fuente mayor es este crimen organizado, que se organiza muy rápido, que lo que decía Alejo hace un rato, nos conseguimos en una esquina, en una plaza, quizás una plaza no es el mejor lugar para el crimen organizado, quizás en un buen restaurante, con aire acondicionado, con una buena comida, nos ponemos más rápido, cosa que no se puede hacer en los gobiernos. Es decir, los intereses locales, regionales, nacionales, partidistas, históricos, conspiran unos contra otros y algo tan simple como evitar el conflicto, construir la paz, a veces es lo más difícil. Eso sería mi opinión, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que puesto al día el egoísmo que existe en el ser humano, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental, los problemas que has dicho entre Francia e Inglaterra o entre España y Marruecos. El Mediterráneo hoy en día está infectado de ese virus que es el egoísmo, de decir el problema no es mío, es tuyo, tú lo resuelves. Pero estamos entrando también, y ese es el lado positivo de todo esto, en la cuarta revolución industrial, en donde los procesos van a ser mucho más digitales. Hoy en día una de las cosas que el virus ha probado es que los países que tenían una estrategia digital bien definida están saliendo mucho mejor sin afectar sus economías que países que no habían pensado, que me han dicho, bueno, lo dejamos para más tarde, ¿para qué digitalizarlos? ¿Para qué invertir en esas tecnologías? Una vez que entremos en la cuarta revolución industrial, el ser humano va a ser más protegido. Porque la cuarta revolución industrial es la revolución del ser humano, es la revolución en la cual el ser humano va a tener tecnologías disponibles para ellos que nunca hemos tenido. Cuando yo digo siempre eso, cuando yo creé mi empresa, tuve que levantar cientos de millones de dólares para crecer hasta el punto donde ha crecido. Hoy en día un joven con 22 años
puede crear la misma empresa con $50,000 porque tiene clouds, tiene accesos libres, tiene la posibilidad de utilizar conocimientos distribuidos, no tiene que tener una oficina. Hoy en día las empresas ni siquiera tienen oficina ya más, están en el metaverse. Entonces estamos entrando en una sociedad que va a estar mucho más organizada, y eso es mi lado optimista siempre a través de la tecnología para que esa sociedad exista. La sociedad organizada implica la reducción del comercio ilícito, la reducción de la corrupción, la reducción de la manipulación, la reducción incluso del papel del gobierno. Yo vengo de un país que se llama Suiza, donde ni siquiera sabemos quién es nuestro presidente. Nuestro presidente solamente puede servir un año y tenemos 7, y esos son ministros, y cada año un ministro se vuelve presidente, pero esa persona va a trabajar en el autobús y tiene una vida como de todo ciudadano. Entonces, esos son los modelos para el futuro, modelos descentralizadores, donde el poder está descentralizado, donde el ciudadano es el objetivo final. El papel de un gobierno no es más nada que de proteger al ciudadano y de darle al ciudadano todo lo que tiene que tener para que ese ciudadano pueda conseguir una estabilidad y una calidad de vida necesaria para vivir como un ser humano respetable. Entonces, me gustaría abrir el panel ahora sobre preguntas que pudiesen tener, y también si a alguno de los panelistas le gustaría añadir algo más antes que acabemos. Por favor, hay una pregunta allá. Si le podrían dar un micrófono. He estado como inmerso en el tema de propiedad intelectual, y en la propiedad intelectual puntualmente en todo esto que tiene que ver con, digamos, este tráfico ilícito, sobre todo en temas de derechos de autor. Se trató de pelear desde los mismos estados, desde un estado tan poderoso como Estados Unidos, y no se pudo, vía legislativa, trancando cuentas bancarias, haciendo un montón de estrategias que a la larga termina teniendo una solución con las empresas privadas y con el mismo streaming, diciendo, miren, hay una alternativa, porque pasa mucho en este entorno digital, pues este choque entre lograr controlar, que es lo que tratamos de hacer los abogados por medio de las leyes, y pues la libertad, ¿no? La libertad en la web. Entonces, cómo se fue desarrollando eso en ese tema de propiedad intelectual fue muy interesante, porque terminan siendo los privados, es decir, Spotify, YouTube, los que crean entonces al final una manera de parar ese atentado contra derechos de autor de los titulares. Entonces dicen, usted tiene un strike, tiene que probarme, y uno le termina probando es a YouTube, no probándole a un estado o a una autoridad. Y eso me parece muy interesante, y pues mi pregunta va muy orientada hacia eso. ¿Ustedes hasta dónde ven que de pronto también los particulares que, digamos, como que actúan dentro de este entorno digital y dentro de este pues metaverso, que va a tener un nivel de impacto mucho más fuerte, sobre todo que lo pudimos ver evolucionado en un país que estaba tan quedado, por ejemplo, como Colombia? Nuestra norma de comercio electrónico es del 1999. Entonces, nosotros de algún modo todas estas cuestiones pues las estamos viendo demasiado atrasadas, y me interesaría saber, ¿ustedes cómo ven? De pronto veo que el impacto, digamos, desde el punto de vista gubernamental es muy importante, y nunca lo dudo, pero ¿hasta dónde ven que de pronto también digamos, esta influencia de los privados que tienen todo este poder, y este poder de los datos, hablando de Amazon, hablando de Google, hablando de todos los que nosotros ya conocemos, pues Facebook, pueden también de verdad tener un papel protagónico en parar todo este comercio ilícito? Sí, yo creo que su pregunta tiene dos vertientes. Tiene la vertiente de la evolución de la tecnología en relación a la protección de derechos intelectuales, de intellectual property, y el ejemplo que ha citado de la evolución de pasar a streaming, a Amazon, es el bueno, aunque hay una evolución más ahora. Ahora, de hecho, las empresas de streaming están siendo atacadas
por una nueva tecnología que se llama NFT, que es la posibilidad de, a través de la blockchain, de poder registrar los derechos de un producto, de una canción, de una pintura, de arte, directamente en la blockchain a través de una identificación única. Es decir, que a partir de ese momento, una vez que estoy ya en el metaverse, quiere decir que yo tengo un cuadro, por ejemplo, en mi casa, o he creado una canción, o he escrito un libro, en vez de vender los derechos digitales físicos de ese producto, los voy a vender a través del NFT. El NFT, la ventaja que no se puede copiar, es inmuable, no sé si se habla en español, pero no se puede cambiar, no se puede modificar y tiene una permanencia en la blockchain y luego se puede comercializar a través de la blockchain. Eso va a dificultar enormemente el comercio ilícito, porque va a ser mucho más fácil de verificar la identificación, la autenticidad de un producto, simplemente yéndose al blockchain y activando la llave, que es la que le permite de verificar si el producto es bueno o malo, cosa que evita la confusión. Hay muchos casos hoy en día donde el consumidor cree que está comprando un buen producto original y lo que está comprando es una copia. Eso en ese tema. En el segundo tema de Amazon y que cuál es la responsabilidad de ello, por supuesto, el problema que hay allá es un problema de negocios. Si hoy en día, por ejemplo, Amazon parase totalmente de vender productos ilícitos y le pusiera una tecnología de que cada producto que se venda en Amazon tuviese que ser verificado a través de un microprocesador, por ejemplo, o algo que se le pone en el producto para evitar una infiltración de un producto ilícito, la venta de Amazon disminuiría quizás de 30% en consecuencia su valorización en bolsa. Entonces muchas empresas todavía cierran los ojos en relación a la comercialización de productos ilícitos porque económicamente no les interesa hacerlo. Ahí es donde los gobiernos podrían actuar. Y hay, de hecho, hoy en día, Europa se ha organizado con las leyes que han sido de leyes de identificación digital, leyes de pertenencia de datos, para evitar que esas grandes plataformas puedan seguir haciendo esto. No sé si alguien del panel quiere añadir algo sobre ese tema. No, ok. Pues... Sí, yo creo que me gustaría, de hecho, bueno, hablamos ayer, hay una pregunta que yo creo que es un caso concreto, hablando ahora de empresas, de cómo estás trabajando con los hoteles y con Uber. Yo creo que eso es una cosa muy concreta que yo no sabía, que discutimos ayer, de cómo el crimen organizado e incluso todas las variantes se puede decelerar a través de prácticas muy concretas. Si puedes desarrollar eso sería genial. Sí, bueno. Finalmente, además, son las mismas rutas y los mismos grupos que contrabandean medicamentos, cigarrillos, bebidas alcohólicas. Le comentaba a Carlos ayer que nosotros en Crime Stopper tenemos un programa especial para combatir la trata de personas. Y también un llamado a todos, o sea, tenemos que conocer de esto y tenemos que aportar para combatir la trata, porque lo que hay atrás son personas, principalmente mujeres y principalmente niñas, que son usadas como un producto comercial, explotadas sexualmente, después laboralmente, después ya cuando no da para más, algún órgano que quedó disponible se termina vendiendo en el mercado. Es simplemente tomar a una persona y transformarla en un objeto, en un producto y explotarla lo más que se pueda. Y lo que vimos es que las organizaciones dedicadas a la trata de personas, obviamente de la misma forma que el crimen organizado usa los puertos, las zonas libres, el canal de Panamá, que lo tenemos acá enfrente, las bodegas, o sea, que usan la infraestructura que hay en los países para mover la mercadería. Las organizaciones de trata de personas usan también lo que hay en los países disponibles para mover otro tipo de mercadería, que son personas. Y una de las cosas que vimos es que usan mucho, por ejemplo, las aplicaciones o los vehículos tipo Uber o tipo Didi. Esto no quiere decir que las empresas estén involucradas en el delito, y hay que ser claro con esto. O sea, no están involucradas en el delito, sino que están siendo, o sea, se preocuparon cuando se dieron cuenta de esto. ¿Cuántas veces sucede que alguien pide uno de estos vehículos para transportar a otra persona, a una tercera persona? Y muchas víctimas de trata de personas son conducidas en uno de estos vehículos y el conductor no lo sabe. ¿Qué hemos hecho? Hemos entrenado a los conductores de estas aplicaciones y seguimos entrenando a conductores en otros países
para que ellos aprendan a identificar, porque cuando hay una situación de trata, ¿sí? Víctima, victimario, tratante, la persona tratada, hay determinadas características que se dan en la relación interpersonal de la víctima con el victimario y que hay que saberlas leer y hay que saberlas identificar. Cuando uno las aprende a identificar rápidamente, entiende que ahí hay una posible situación de trata y que puede hacer algo para salvar la vida de esa mujer. ¿Y qué hay que hacer? Denunciarlo. ¿Sí? O sea, la ciudadanía tiene que denunciar. Tenemos que volver a construir la cultura de la denuncia. Es fundamental, porque si la ciudadanía no participa en la construcción de la seguridad, entonces tampoco tiene digamos, la fuerza para obligar y reclamar a las autoridades, porque ¿qué están haciendo ustedes como ciudadanos para construir la seguridad del país donde viven? Y las personas no tienen que andar comprando armas ilegales, no tienen que formar grupos de autodefensa, tienen que compartir la información que saben con las autoridades pertinentes. Entendemos que hay un descreimiento de las autoridades, de las fiscalías, de las policías, etcétera, pasa en todo el mundo, el 70% de la gente no comparte información, y bueno, para eso hay organizaciones y agencias como nosotros que tenemos canales que la gente comparte en forma anónima, denuncias anónimas en cantidad de delitos, comercio ilícito es uno de ellos, y entonces ahora esto lo aplicamos en la trata de personas y lo aplicamos con empresas como Uber, con empresas como Didi, donde a partir de capacitar a los conductores, la gente dice, esto puede ser trata de personas, y automáticamente en la plataforma, si ustedes entran, hay un botón para ir a Crime Stopper, no opera en todos los países todavía, y ahí se puede denunciar automáticamente. Entonces, eso es una forma como empresas de tecnología, ciudadanía, socios conductores en este lado, que son como parte de la empresa de tecnología, y las autoridades de los países pueden trabajar juntos para resolver un problema que es la trata de personas. Y aquí, Carlos, mi mensaje final sería, acá nosotros nos ven todos juntos, nosotros venimos desarrollando en conjunto un trabajo en equipo, desde la Universidad para la Paz, porque digamos, la implementación, la visión académica en estos temas es fundamental, desde el Parlatino, a través de la senadora Silvia Jacopo, seguimos implementando, ver cómo podemos armar, fortalecer, ampliar este paquete de seguridad de leyes modelo, porque es simple la respuesta, estamos frente a delito transnacional, con lo cual la ley tiene que dar una respuesta transnacional y regional, porque si no generamos el efecto globo. Colombia puede hacer algo muy bueno en materia legislativa y frena acá un delito, pero Ecuador lo va a tener ahí enfrente, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener una visión regional para combatirlo. Entonces, este trabajo en equipo es fundamental. Entonces, les pido a ustedes que hagan lo mismo, que trabajen en equipo como para poder intercámbiense entre ustedes. Aquí está María Fernanda, que tiene todo el tema del convenio Medicrime, que tiene que ver con medicamentos, algo que ustedes como abogados, no importa si trabajan en un laboratorio o en una empresa que se dedica a venta de medicamentos, como abogados y como ciudadanos tienen que conocerlo. Invito a que lo conozcan y que lo puedan difundir también. Así que trabajemos en equipo. Yo creo que ese es el mensaje final, trabajar de que este congreso va a tener a nivel internacional. Yo creo que es un tema esencial el trabajar en equipo y, como dije antes, la tecnología nos permite de trabajar en equipo. Ha habido un caso también en Uber de que ha habido una persona en los Estados Unidos que fue secuestrada, y hay un símbolo ahora que una mujer puede hacer en caso de que esté en un coche, que simplemente así, y lo hizo, y gracias a ese símbolo una persona lo vio, denunció al coche y esa persona fue salvada. Es decir, que ese es el poder de la tecnología viral, de poder inmediatamente detectar algo raro, algo malo, algo que va contra los derechos humanos y denunciarlos a través de una red que existe a nivel mundial. Entonces me gustaría simplemente, estamos acabando, es la hora de comer, 2 minutos por persona simplemente para dar las conclusiones de este panel. Empezamos por ti. En una perspectiva de paz, es
exactamente en una paz individual, pero también colectiva, pero al mismo tiempo es traer el ser humano para el centro de la discusión y principalmente no solo como víctima, sino también como responsable. Y es responsable exactamente de construir esta paz colectiva que nosotros tenemos en la universidad. Gracias. Muchas gracias. Carlos, del egoísmo, yo creo que invertirlo, la idea de organizarse, de activarse. Yo quiero pensar que los buenos somos más, pero si los buenos no hacemos nada, pues esto no nos lleva a ninguna parte. Entonces quizás la idea de activarse, de utilizar toda la tecnología, las oportunidades que nos dan las redes sociales, las oportunidades que nos da este nuevo universo digital para movernos, movilizarnos y no solamente en la base, sino también para influir como sociedad civil a los gobiernos para que se tomen las medidas, para que efectivamente podamos tener una paz más inclusiva y más duradera. Muchas gracias. Simplemente para cerrar, decirles que sin un Estado de Derecho no hay paz posible. Sin un Estado de Derecho, las libertades y los derechos y el ser humano no puede vivir en paz. Y estas alianzas, sociedad civil, academia, parlamentarios, la tecnología a través de todos los avances y todo lo que nos brinda, nos permite tener una nueva oportunidad. Esta pandemia marcó este siglo y nos tiene que fortalecer y lo tenemos que tomar como una oportunidad de ser mejores personas y luchar todos para construir desde cada uno de los lugares que tenemos el privilegio de ocupar, podamos construir una paz y una mejor humanidad. Muchas gracias, senadora. La única forma hoy en día, a diferencia de años anteriores, es que no depende de ninguno de ustedes en forma individual. Depende de todos nosotros trabajando en equipo y en red, con asociaciones y alianzas, como dijo la senadora, públicos, privadas, organismos internacionales, a nivel regional, a nivel municipal, alianzas para hacer este cambio posible. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que a conclusión más que los malos. Lo único que los malos desgraciadamente hacen más ruido y más daño. Entonces la oportunidad es de federar los buenos y federarlos de una forma que sean tan efectivos como los malos y que el crimen organizado se llame algún día la paz organizada y que el ser humano pueda tomar la dignidad que le pertenece. Muchísimas gracias a todos por su atención y su presencia a la hora de la comida y bueno, que esta discusión siga. Yo voy a darle el feedback a Javier Cremades, el presidente del Congreso, buen amigo mío, y le voy a explicar la importancia de que este tema siga ampliándose en este tipo de congresos, de que podamos realmente federar fuerzas y que podamos seguir la batalla. Y felicitar a los ponentes y las personas que trabajan por esta causa, porque no es una causa fácil y dedicar su vida profesional y su vida entera a veces en esta causa es de alto valor. Muchísimas gracias a todos vosotros y al público por la atención. Gracias.